Hola a todas, hola a todos. Mi nombre es César Pineda, soy sociólogo, politólogo, profesor investigador y como cada semana estoy aquí en el canal de Jesús Escobar Tobar con mi columna Descifrando la Política. Esta semana quiero hablar del movimiento indígena y los gobiernos progresistas porque tenemos una noticia que ha pasado desapercibida y es el apoyo del partido Pachacutic, el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, un acuerdo que ha logrado electoral en esta segunda vuelta que se realizará muy pronto en el Ecuador para apoyar la candidatura del progresismo frente a la derecha de Noboa. Y esto es una noticia muy importante y quiero analizarla a la luz de la división que considero estructural entre los movimientos indígenas y la marea rosa o los gobiernos progresistas, como se les han llamado en América Latina, pensando que no es y no ha sido esta conflictividad solo una clásica posición de izquierda y extremas izquierdas o una división clásica entre izquierdas que siempre se pelean, ni tampoco solo posiciones ideológicas, sino primordialmente una división estructural por el tipo de poder que no puede ejercer los gobiernos progresistas sobre los territorios y sobre una forma distinta de pensar el poder y la lucha anticapitalista. Déjeme entonces analizar no solo el caso de Ecuador, que aunque es lo central por este acuerdo que se ha logrado entre el Pachacutic y la Revolución Ciudadana, sino también reflexionar un poquito y brevemente sobre Chile y México en relación precisamente a esta división que podemos ver en estos tres países entre movimiento indígena y gobiernos progresistas. Bueno, comencemos precisamente por el Ecuador. Esta semana sabemos que se van a realizar muy pronto elecciones, una segunda vuelta, donde la candidata progresista Luisa González ha quedado prácticamente en empate técnico frente a Noboa, a Daniel Noboa, que ha sido pues parte de la derecha recalcitrante, más o menos despótica, reactivando un neoliberalismo anquilosado y con grandes dosis, digamos, de corrupción, incluso de acusaciones de narcotráfico, que ha puesto patas arriba al Ecuador en un tipo de gobierno que se parece bastante a la de otras derechas, en una derecha delirante. Y sin embargo, en la primera vuelta, la candidata Luisa González, candidata que respalda, por supuesto, Rafael Correa, la Revolución Ciudadana. El expresidente ha tenido y sigue teniendo una influencia muy importante en el Ecuador y ella ha quedado prácticamente en empate técnico, por lo que para desempatar en una segunda vuelta el apoyo de la tercera fuerza que ha quedado en las recientes elecciones, que ha sido precisamente el Pachacuti, con alrededor de un 6%, casi 6% de la votación, es fundamental para vencer a la derecha en la segunda vuelta y sacar a Noboa del poder. Sin embargo, esta alianza que se ha dado y que parece natural entre el movimiento indígena y la Revolución Ciudadana tiene una historia de conflicto, un arco de conflicto muy largo. Déjame primero decir que este acuerdo se centra en 25 puntos que le han nombrado Acuerdo por la Vida entre la Revolución Ciudadana y el movimiento Pachacutic, donde yo destacaría algunos elementos. Primero, el acuerdo con la candidata de eliminar la minería a cielo abierto, que la minería ha sido uno de los temas fundamentales que causa conflicto a nivel territorial, no solo en el Ecuador, también en México y en otras áreas, en otras partes del área andina. También exigen el cumplimiento de las consultas populares. Ecuador tiene una constitucionalidad y un marco jurídico que permite consultar a las comunidades en tomas de decisiones muy importantes, que es precisamente en relación al petróleo o a la minería, donde la ciudadanía varias veces ha rechazado abrir más al extractivismo, a la extracción contaminadora y depredadora de los grandes capitales y de las mineras y las petroleras, y que no necesariamente siempre se ha respetado los resultados de estas votaciones populares. También hablan de evitar la ampliación de la frontera petrolera y también tienen una serie de acuerdos en empujar lo que ha sido el Estado, las demandas del Estado plurinacional. Hay que recordar que en América Latina, especialmente en Sudamérica y en el área andina,
la formulación de una nueva relación del Estado con los pueblos indígenas se ha planteado en la idea del reconocimiento de esos estados como estados plurinacionales. El liberalismo en el siglo XIX, ante la constitución de los Estados-nación en América Latina, siempre planteó la idea de a un solo Estado corresponde una sola nación, y el movimiento indígena desde hace 40 años más o menos, desde su resurgimiento, ha planteado precisamente que hay múltiples culturas, múltiples nacionalidades, que no es lo mismo que culturas, porque tienen derecho así al territorio y por tanto a otra forma de organización social y sobre todo a otra forma de organización política. Estos elementos son muy novedosos porque son los que habían causado también conflicto con la larga década de gobierno de Rafael Correa, considerado pues un gobierno progresista que avanzó en la lucha contra la pobreza y que se declaró antineoliberal, pero que curiosamente abrió una secuencia de conflictividad muy larga y muy profunda y muy confrontativa frente a la CONAIE. Esta tiene que ver con, déjeme mencionar rápidamente algunos elementos, con el conflicto sobre la ley de aguas entre 2009 y 2010, donde la gestión comunitaria del agua se presentaba como una alternativa a la centralización estatal que presentó que defendía el propio presidente Rafael Correa. También la ley de minería, donde por supuesto los pueblos indígenas se opusieron, el no respeto precisamente a la consulta libre, previa e informada, y sobre todo la criminalización y la represión o los intentos de desalojo incluso de su sede de la CONAIE por el presidente Rafael Correa. Hay que recordar que la CONAIE es la organización indígena, quizá uno de los movimientos sociales más importantes del Ecuador, que reúne unas 1.200 comunidades de unas 14 nacionalidades indígenas y que ha protagonizado o que había protagonizado en el pasado varios alzamientos contra los presidentes y sus medidas neoliberales, la más reciente en 2019, donde encabezó o era parte de la dirección de una insurrección popular generalizada contra la forma de gobierno neoliberal de Lenín Moreno, y que a partir de ese gobierno a otros gobiernos como por supuesto el de Guillermo Lasso y el de Daniel Noboa ahora han mantenido una estructura de derechas y una serie de políticas neoliberales que han sido catastróficas para el Ecuador. La CONAIE y su brazo político, el Pachacutic, han resistido a y han salido a las calles en numerosas ocasiones con una enorme capacidad de movilización. Se puede decir que ha sido el referente principal de resistencia al neoliberalismo en el Ecuador y una referencia del movimiento indígena a nivel continental. Sin embargo, es muy significativo que el presidente Rafael Correa se haya confrontado durante prácticamente los 10 años que estuvo en el poder. Rafael Correa ha sido un defensor del crecimiento económico y lo que se le llama el desarrollo, un desarrollo económico que muchas veces a nivel territorial tiene efectos catastróficos a partir precisamente del extractivismo. Ha sido un crítico muy radical del movimiento indígena y del movimiento ambientalista, les ha llamado una izquierda infantilista, un ambientalismo fundamentalista, los ha desacreditado frente a la opinión pública y frente a sus seguidores, los ha llamado traidores y agentes de la derecha. Ciertamente frente a algunos errores que también ha hecho y cometido el movimiento indígena, que sin embargo ha mantenido una resistencia muy importante a estas políticas desarrollistas, extractivistas que el propio gobierno de Rafael Correa había empujado. Esto ha provocado una crisis porque en 2021, con el candidato Yacu Pérez, que fue precisamente candidato por el Pachacutic, lograron incluso casi el 20% de la votación, lo cual entre la votación que había logrado el candidato por el progresismo y los votos que había logrado el movimiento indígena a través de esta candidatura bastante exitosa de Yacu Pérez, por supuesto, lograban mayoría. Pero al ir a la segunda vuelta, el propio Yacu Pérez llamó al voto nulo ideológico. Él dijo que entre el neoliberalismo y el autoritarismo se refería, por supuesto, a Correa y las formas de persecución y criminalización que hizo frente a la CONAIE, que incluso la intentó desalojar de su propia sede en una confrontación
escalada y polarizada que no parece explicable de un gobierno progresista que aplicó pues mano dura frente al movimiento indígena. Yacu Pérez llamó al voto nulo ideológico, no apoyar ni a Lasso, que era el candidato de la derecha, ni a Andrés Arauz, que era el candidato progresista apoyado por el propio Correa. Sin embargo, incluso en la elección pasada, el propio Pachacutic no presentó candidato, pero esto ha provocado, por supuesto, que la derecha logre mayoría, ¿no? En esta última elección, como decía, que se ha realizado hace algunas semanas, Daniel Noboa y Luisa González han quedado prácticamente empatados con alrededor del 44-43% de la votación. Y Leónidas Issa, que es la izquierda, la expresión más a la izquierda, de carácter anticapitalista del movimiento indígena, se presentó como candidato y logró el 5.26%, por lo cual ese 5% de la votación en esta segunda vuelta es fundamental, es la que le puede dar el triunfo a Luisa González y el regreso de la Revolución Ciudadana al poder. Sin embargo, con la trayectoria de conflictividad que he mencionado, desde hace casi 2 décadas que se ha alejado el movimiento indígena del progresismo por estas acciones y sobre todo por una política extractivista y desarrollista del correísmo, parecía que era imposible. Han logrado esta formulación de este acuerdo de apoyo electoral, pero que nos habla entonces de cierta formulación y cierta contradicción que quisiera analizar brevemente, también hablando, por ejemplo, de Chile y de México. En el caso de Chile también ha habido y se mantiene hoy vigente una enorme polarización entre el gobierno de Boric y un sector del movimiento mapuche. En el caso de Chile, hay un conflicto estructural de usurpación de las tierras ancestrales que han pasado. Hay que recordar que en el caso de Chile, el movimiento mapuche, perdón, el pueblo mapuche no fue derrotado por la corona española, por el imperio español, sino ya por el Estado chileno en el siglo XIX. Y por tanto, por decir así, es un conflicto mucho más reciente de los últimos 100 años, donde la usurpación de tierras ha pasado primero a reduccionamiento, es decir, encerrarlos en pequeñas reducciones indígenas, un poco similar al modelo estadounidense, dándoles solo algunas tierras donde los encerraron, y el resto de las tierras de su territorio mapuche en lo que se llamó la Araucanía, al sur del río Biobío, se le entregó las tierras a algunos propietarios privados y que luego pasaron en la mitad del siglo XX a manos de grandes corporaciones forestales, especialmente después del golpe militar de Augusto Pinochet. Es decir, las tierras que hoy están dando grandes ganancias por la producción forestal, que es internacional, que ha convertido algunas corporaciones chilenas en multilatinas, es decir, corporaciones transnacionales de carácter latino o de origen latino, o evidentemente chileno, hoy dan grandes ganancias junto a reductos de pobreza mapuche, pero aún más los monocultivos de pino y eucalipto de estas grandes corporaciones, que son precisamente para la producción forestal, se cultivan estas especies porque son las que crecen más rápido, el pino y el eucalipto, pero que agotan más rápidamente los mantos acuíferos, que también requieren mayores dosis de agrotóxicos, es decir, de grandes pesticidas, de enormes dosis de pesticidas que se tienen que hacer con avionetas y que pues las comunidades mapuche a un lado o dentro o rodeadas de estos monocultivos y estas grandes propiedades de las corporaciones son, por supuesto, también afectados por los agrotóxicos. Una parte del movimiento mapuche ha reivindicado desde finales de los 90 la devolución de las tierras usurpadas. Hay muchos trabajos, tanto históricos como de las propias comunidades, que demuestran la propiedad y cómo fue usurpada, despojada durante todo el siglo XX, pero que hoy son parte o de propietarios privados o de propiedad privada de estas grandes corporaciones forestales. Un sector del movimiento mapuche que destaca por su radicalidad, la coordinadora Arauco Mayeco, ha decidido expulsar a las transnacionales de sus territorios ancestrales. Esto a través de una acción eh, incendiaria de la maquinaria y los transportes de las corporaciones. Es decir, una acción de boicot radical que produce, por supuesto, enormes pérdidas económicas para las grandes corporaciones
y que ha desatado la reacción del Estado chileno desde la década de los 90 con una enorme dosis de persecución, de criminalización, utilizando a veces lo que se llamaba la ley terrorista en contra de activistas del movimiento mapuche, que hoy curiosamente, a pesar de que el gobierno, cuando fue candidato Boric a la presidencia en Chile, ofreció desmilitarizar, porque prácticamente todo el territorio mapuche se había militarizado frente a este tema, desjudicializar, no tratarlos como criminales y avanzar en la distribución de las tierras. Sin embargo, después de la derrota de la constituyente en Chile, Boric incluso ha profundizado la militarización, la criminalización, que ya también habíamos visto con gobiernos de la concertación previamente. Es decir, hay una enorme persecución al movimiento mapuche en Chile, aunque divide opiniones por estas acciones radicales. Hoy mismo hay 15 presos políticos mapuche o casos muy emblemáticos, por ejemplo, de una presa mapuche, Francisca Curihuinca Calcumil, de 68 años, que está acusada de asociación delictiva. Una persona, una adulta mayor mapuche, es considerada como una gran criminal. Entonces, esta serie de elementos mantienen, por supuesto, polarizado al gobierno chileno, en que se considera también un gobierno progresista, frente al movimiento mapuche y especialmente a sus sectores anticapitalistas representados en la coordinadora Arauco Mayeco. En el caso de México es conocida la división y las diferencias que ha tenido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con el obradorismo mucho antes de que llegaran al poder, especialmente criticando las alianzas, primero del PRD y luego de Morena, con caciques racistas y corruptos en Chiapas y en otras partes del país, pero que afectaban directamente con terratenientes, incluso siendo candidatos por la llamada izquierda institucional, por en general las alianzas e incluso la tolerancia y los acuerdos con algunos empresarios, pero sobre todo también por los proyectos de infraestructura que ya en la 4T en el poder lanzó ocupando territorios indígenas y desarrollando una mega infraestructura que ha sido criticada no solo por el ZLN, sino por el Congreso Nacional Indígena y por todo un sector académico crítico que ha planteado que muchos de estos proyectos, especialmente, por ejemplo, el tren interoceánico, en realidad son proyectos que ya el neoliberalismo había planteado, que nos someten aún más a la geopolítica estadounidense en la guerra comercial con China, en un proyecto que es considerado que favorece más, por supuesto, a las corporaciones y a Norteamérica como polo que orbita alrededor de Estados Unidos y menos a los pueblos que son avasallados por parques industriales y por su transformación de campesinos a proletarios. Incluso otros sectores, por ejemplo, los aglutinados en Aldea, la Alianza por la Determinación y la Autonomía, en su momento han criticado la insuficiencia de las reformas indígenas que positivamente ha lanzado la 4T, que llevó al Congreso y con su mayoría, con su supermayoría, ha aprobado recientemente en septiembre de 2024. Y ellos dicen, por ejemplo, esta alianza de un centenar de pueblos y comunidades ha dicho que esta reforma es un avance en el reconocimiento de nuestros derechos y un paso fundamental a reconocernos como sujetos de derecho público. Sin embargo, Aldea, esta alianza de pueblos, dice, no será posible, sin embargo, no será posible ejercer de manera plena la libre determinación sin el reconocimiento pleno al territorio de los pueblos y comunidades indígenas. Es decir, están planteando que la reforma que ha aprobado la 4T les reconoce el derecho como sujetos de derecho, su derecho también hacia el autogobierno, pero no les reconoce el derecho al territorio. Y el autogobierno sin territorio es impensable para los pueblos indígenas, ya que todo autogobierno está basado, por supuesto, en el control territorial, el control de los bienes naturales en favor de los pueblos indígenas que han sido desplazados a territorios segregados y que hoy reivindican como los territorios ancestrales e indígenas, que son la base, por supuesto, de mantener cohesionados a sus pueblos a través de sus propias formas de autodeterminación. ¿Por qué es importante esta visión en conjunto y qué implica entonces este acuerdo electoral en el Ecuador? Hay que decir que, y por eso quería hablar de una división estructural, es decir, vemos una confrontación en distintas formas, en distintos modos, en los tres países y que tienen que ver en los tres
el primer elemento estructural es el extractivismo. El Ecuador, el 94.6% del total de sus exportaciones es materia prima. Es decir, son países dedicados, Ecuador es un país dedicado, por supuesto, solo a ser dotador de materia prima, en detrimento, por supuesto, ecológico, ambiental, de los bienes naturales y de los territorios, los etnoterritorios de los pueblos indígenas que están siendo devastados para mandar materias primas a Europa, a Estados Unidos, al resto del mundo. El extractivismo es un elemento donde los gobiernos progresistas o bien están atrapados porque no saben cómo salir de estructuras donde sus países fundamentalmente son dotadores de materias primas y no tienen alternativas económicas para transformar a esos países, o incluso, como en el caso del Ecuador, son abiertos defensores de ese modelo y de las estructuras extractivistas y de que a eso le llaman, es decir, obtener dinero con base en vender minerales, oro, plata, a veces monocultivos, como en el caso de Chile, incluso también en el Brasil. Simplemente se está vendiendo materias primas que agotan, por supuesto, el agua, que agotan los mantos acuíferos, que contaminan, por supuesto, todo a su paso y destruyen todo ello. En el caso de Chile, hasta el 77.9% del total de las exportaciones es también materia prima, conocemos el cobre, pero por supuesto, en este caso, como he hablado, de la producción forestal. En México es menor, pero esto no significa que a nivel, porque se produce mucho más de manera industrial, pero esto no significa que no haya extractivismo. Hemos encontrado 59 conflictos por minería en el sexenio de López Obrador, o sea, 59 movimientos de campesinos o de indígenas que están protestando por la actuación de las grandes mineras que han sido concesionadas de manera muy importante durante todo el periodo neoliberal, y hasta 95 conflictos, 95 movimientos en todo el país que están en lucha por la defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales. Entonces, no es un capricho de los movimientos indígenas oponerse a las políticas de estos gobiernos, sino que hay un despojo estructural que al llegar al poder los gobiernos progresistas no necesariamente se mueven de la política y la estructura extractivista. Primer punto. Segundo punto, está el tema de que muchos de estos gobiernos, especialmente el de Correa, centralizan el poder y vuelven de alguna manera el Estado el centro de la forma de organización política, mientras los pueblos venían exigiendo la descentralización y sus propias formas de gobierno, descentralización contra centralización autoritaria, pero también con la idea de que los territorios indígenas son una forma de expresión y de mantener cuestionados a sus propios pueblos bajo el derecho de la libre determinación. En México se ha dado mucho más alrededor de la noción de autonomía, de gobiernos autónomos, que muchos ya funcionan, como el propio ZLN o el gobierno de Cherán en Michoacán, y en el caso de América Latina se ha dado mucho más énfasis a el carácter plurinacional de esos estados. Esto tiene que ver también con un carácter estructural que don Pablo González Casanova, el ex rector de la UNAM, le denominó colonialismo interno, porque hubo continuidad de la vieja colonia, de la forma de relacionarse, de una forma de organización social, de una sociedad sobre otras. Esas otras son los pueblos indígenas. El colonialismo interno significaba y sigue significando, por supuesto, la independencia del colonialismo externo español, pero las mismas formas de estructuración jerárquica y de subordinación de los pueblos indígenas a la sociedad mayor, por ejemplo, que le dicen los mapuches. En ese sentido, el carácter estructural que está detrás del conflicto entre los gobiernos progresistas y el movimiento indígena es la necesidad de la refundación de los estados y de la refundación y replanteamiento total de la relación de los estados con los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas no están pidiendo solo más dinero o más proyectos o programas contra la pobreza, no se ven a sí mismos solo como pobres, sino como pueblos que tienen derecho a sus estructuras políticas y de autogobierno, sus derechos al territorio, y mientras no se resuelva esa gran demanda estructural que surgió o resurgió en la década de los 90, el conflicto seguirá mientras los gobiernos progresistas no respondan a este tipo
de demanda histórica e estructural. Por último, está sí el tema programático, donde curiosamente la CONAIE, el STLN y la Coordinadora Arauco Mayeco se han reivindicado como organizaciones anticapitalistas, movimientos anticapitalistas. Muy curiosamente, hoy, si se le quiere llamar así, la izquierda está en el movimiento indígena. Es decir, la izquierda histórica se había programado anticapitalista en Europa, en partidos abiertamente anticapitalistas, que hoy prácticamente se han disuelto. También en América Latina hubo una gran época de reivindicación de una izquierda que luchaba contra el capital. Hoy, curiosamente, quienes luchan contra el capital son los pueblos indígenas, afectados en sus territorios, pero también por la lógica de los mercados y de la explotación que hoy los está convirtiendo en jornaleros, que hoy necesita de los recursos y los bienes naturales que hay en sus territorios y que los somete a una destrucción no solo de sus hábitats, sino al destruir el hábitat de la desarticulación de sus formas de organización social. Concluyo diciendo que si vemos estos tres elementos, extractivismo, lucha por la autonomía y por estados plurinacionales, proyectos anticapitalistas, lo que vemos claramente son tres grandes elementos de diferenciación, de disputa, de confrontación entre las demandas del movimiento indígena y los gobiernos progresistas. Más allá de que podemos estar o no de acuerdo en la manera de formular, en la manera de incluso increpar a los gobiernos progresistas, la manera de caracterizarlos, que a veces ha sido sumamente ruda, muy virulenta, viniendo de los propios movimientos indígenas y sus liderazgos, debemos reconocer entonces que extractivismo, autonomía y autodeterminación y anticapitalismo son elementos, por supuesto, que están no solo a debate, sino que son demandas legítimas en torno de un cambio estructural en el modelo económico extractivista, en el modelo político de la reconstrucción del Estado y, por supuesto, en un horizonte de superación de las contradicciones del capitalismo. Esto nos produce, y con eso concluyo, unos dilemas fundamentales tanto para el movimiento indígena como para los gobiernos y partidos progresistas, como para quienes simpatizamos con unos, con otros o con ambos. El primer elemento que hay que pensar y que es lo que ha puesto en crisis precisamente en Ecuador, el ejemplo ecuatoriano, es que si no se alían, en este caso el movimiento indígena con el movimiento progresista de la Revolución Ciudadana, llega al poder la derecha recalcitrante o, en el caso mexicano, puede terminar aislando al movimiento indígena de influir en la política nacional. Este es un enorme peligro para el movimiento indígena y que a la gente le parece bastante razonable que entonces se vaya hacia una alianza más o menos unitaria con el progresismo. Pero del otro lado, que es lo que no se suele tampoco destacar, es que en ocasiones, y esto se ha discutido esencialmente al interior del movimiento indígena, si se alían con el progresismo, es decir, a diferencia de la opción anterior, pueden terminar cambiando gobernantes sin cambio de las estructuras. ¿Qué estructuras? Las extractivistas, las de la relación del Estado con los pueblos indígenas y las estructuras que impone el mercado capitalista. Es decir, que podría ser que al apoyar a los gobiernos progresistas se legitime la estrategia del gato pardo, la famosa frase de que todo cambie para que todo siga igual. Estos dos riesgos deberían ser y son el principal reto de la izquierda frente al movimiento indígena y del movimiento indígena frente a los progresismos. Creo que lo que nos toca hacer es precisamente un debate abierto sobre estos puntos y un debate, por supuesto, racional, donde los retos y los límites de esta relación deberían estar en discusión, en debate, para entender tanto los riesgos del apoyo al progresismo como de los retos que impone no aliarse y dejar que pasen las derechas al poder. Por ahora, la CONAIE, que es la única, a diferencia del ZLN en México y del CNI o del movimiento mapuche, la única que tiene un brazo político articulado y significativo, el Pachacuti. Es decir, el acuerdo ha sido posible porque la CONAIE tiene una expresión político-partidaria. Veremos si este acuerdo fructifica y logra arrastrar hacia la izquierda y hacia las demandas del movimiento indígena a la revolución ciudadana y si la revolución ciudadana cumple sus compromisos. Eso lo veremos si el progresismo vuelve a ganar en el Ecuador, si se saca a la derecha del poder
y si se logra entonces mantener desde la izquierda y desde el movimiento indígena las exigencias anti-extractivistas, plurinacionales y legítimas que tiene el movimiento indígena en el Ecuador. Muchas gracias a todos y a todas. Mi nombre es César Pineda. Síganme en Twitter, @César Pinedar, y también en Blue Sky. Nos vemos como cada semana aquí con Jesús Escobar Tobar.